Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por, ya iba a decir buenos días, me da costumbre, iba a decir buenos días. Buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en Doble Vía, en Radio América. Rápidamente les comento, hoy es día del privado de libertad o del preso, que al final es lo mismo. Y yo me pregunto, ¿qué celebran? ¿Cuál será la celebración o qué indica un día de estos? Porque no creo que nadie se alegre de estar en prisión o que tenga algo que celebrar. Pues las condiciones en cualquier cárcel son pésimas. Y aquí lo que hay es un montón de gente hablando de cárceles, pero que al final no hacen mucho o casi nada. Lo que hacen es hablar, mantener un puesto a costa de estar hablando de las cárceles, de la tortura y de cuantas cosas, pero al final los reos están ahí en su triste situación que viven. Me llamó la atención lo que dijo hoy la señora del colegio médico. Dice que le violaron los derechos a una doctora que fue acusada de mala praxis comprobada. Mala praxis comprobada, no digo yo que es comprobada, sino que esa es la información. Mala praxis comprobada porque dejó unas tijeras, no sé qué, en el organismo de un paciente. Caramba, es bien complicado hablar de los derechos de la doctora cuando le dejaron unas tijeras a un paciente. Hay casos que son indefendibles, hay casos que son indefendibles. ¿Qué cuidado deberían de tener los médicos al hacer una operación? Es algo que hay que analizarlo y no es de ponerse romántico ni gremialista, ¿eh? Porque aquí con eso del gremio, porque es del gremio hay que defender, no se trata de eso, que por ser del gremio hay que defender, se defiende lo que es justo. No se puede hacer uno comparsa de lo que es malo. Hoy hay reunión, bueno, el presidente está en la ONU y dice en la reunión Nelson Mandela. Me llama la atención que dice que están hablando de que la falta de la paz, dice, un mensaje y se va a agarrar de las palabras de Mandela por la falta de paz en el mundo, en los países, la falta de paz. Él juzga y cuestiona las maras, la violencia, pero ¿tendrá responsabilidad en la falta de paz en Honduras el presidente Hernández? Digo, si tendrá culpa porque la falta de paz también la tenemos en el país, no solo por la violencia, por la pobreza, sino por la situación política que nos tiene divididos desde el 2009, que posiblemente ya se hubiera superado o quedaba bien en la historia, pero no tenemos paz también en Honduras a raíz de una reelección forzada. Eso, bueno, no sé si es el más indicado el presidente en hablar de eso, de la falta de paz, porque sí, la paz del país se perturbó. Si se comenzaba a recomponer en algún momento o a quedar en la historia, pues aquí se vino a grabar. Así es que no sé si le luce hablar en este caso. El capitán Billy Joya dijo que, o se presentó con su abogado en la querella contra el diputado de Libre Jorge Cálix por el delito de calumnias. Reaccionó Jorge Cálix y dice que no se retracta, que él tiene pruebas. Y él habla de que don Billy Joya estuvo en el batallón 316 mientras él andaba haciendo no sé qué. Pero no es esa la demanda. No es esa la demanda, diputado Jorge Cálix. El capitán Billy Joya lo está demandando porque usted en sus declaraciones dijo que habían escuadrones de la muerte en la actualidad y que los dirigía el capitán Billy Joya. No es porque estuvo él en el batallón 316, y eso nunca lo ha negado en todos los escritos que tiene. El capitán Billy Joya ha contado cuál fue su relación y cómo fue el batallón 316. No es esa, insisto. No es esa la demanda. Es los hechos que pasaron y lo que usted dijo de escuadrones de la muerte que existían actualmente y que los dirigía el capitán Billy Joya. Por eso lo está creyendo. Vamos a ver qué pasa más adelante. Hablando de Libre, y lanzaron la candidatura de don Manuel Zelaya Rosales el fin de semana. El problema del Partido Libre es que es familiar. Es un partido familiar que si no es el expresidente Zelaya tiene que ser su esposa y en algún momento la Pichu. Tienen que hacer de este un partido institucional donde cualquiera aspire y donde no sea un órgano familiar, porque así se está viendo. Un partido muy de familia o que se decide todo en una familia. Veremos qué tienen. Me llama la atención, hablando de todo esto, hablando de política, los transportistas presentaron una iniciativa de ley al Congreso. Ustedes recuerdan la huelga de los transportistas, una iniciativa de ley para que se le bajara el precio a los combustibles. Llevaron aproximadamente 6,000 firmas y no se las aceptaron porque
analizaron las firmas y había inconsistencias y por eso no aceptaron. El Partido Nacional presentó una iniciativa política con más de 1 millón de firmas, con más de 1 millón. ¿Cuántas creen ustedes que salieron ahí con inconsistencias? Ni una tan sola. Es la diferencia. Aquí ellos presentan 600,000 y les dicen que tienen inconsistencias. El Partido Nacional presenta una, está en el poder obviamente. Presenta una iniciativa política que lo que quieren es reglamentar la reelección, más de 1 millón de firmas y ninguna tiene inconsistencia. Vean ustedes lo que es el poder en nuestro país, cómo se genera dudas, cómo es posible. En más de 1 millón de firmas ni una es mala, en 600,000 hay malas. Y así ha pasado con muchas instituciones. Y están hablando del tema de la reelección y con esto están peleando con la reelección. El asunto es que cuando hablan de la reelección es, lo que no ponen el tema es reelección a futuro o legalizar lo que se hizo en nuestro país, el continuismo del presidente. Eso es lo que no enfatizan. Están hablando de una reelección, discutir una reelección hacia futuro, pero cómo queda lo actual que fue ilegal. Eso es lo que no se dice actualmente. Bueno, dejo esto aquí. Voy a dialogar con el invitado de esta tarde. Tengo el hermoso placer de volver a dialogar con el amigo, el abogado Raúl Pineda Alvarado, que tuvo una cita, voy a ser un poco quizá fuerte, pero es la realidad, tuvo una cita con la muerte recientemente y fue noticia lamentablemente preocupante la situación que tuvo que vivir el abogado Raúl Pineda y que se encontró con las dos caras, lo horrible de estar con una enfermedad en una situación crítica y me imagino que también la otra cara era la realidad que se vive para conseguir sangre, para hacer cuantas cosas, lo caro que resulta. Enfermarse en Honduras, lo hemos venido diciendo, enfermarse como morirse en Honduras, casi es un lujo. Usted no debería de morirse en Honduras o debería de decretarse algo para que la gente, no sé, el Saramago se sacaría una buena novela sobre esto. ¿Se acuerda aquella novela de que nadie moría, las intermitencias de la muerte, que nadie moría? Eso sería bueno acá, porque aquí morirse es caro y enfermarse también. ¿Qué tal, abogado Raúl Pineda? Gracias por acompañarme y con alegría de verlo aquí nuevamente. Buenas tardes, licenciado Colindres. Realmente, si usted siente amor por su país y siente respeto por la dignidad de sus ciudadanos, tiene que hacer alguna reflexión sobre temas puntuales como el tema de la salud. Hablaba el sábado con Graco Pérez y me decía lo más complicado que le puede pasar a un hondureño es tener problemas en los tribunales o tener problemas de salud. Primero porque la medicina es exageradamente cara en Honduras, es decir, el patrimonio de toda una vida puede terminarse cuando usted va a un hospital privado, que es donde le pueden dar para ciertas enfermedades un tratamiento más o menos decoroso y eficaz. Y donde esté el equipo, generalmente. Pero usted empieza a aceptar que los hospitales privados son empresas mercantiles que tienen ánimo de lucro y se empieza a enfrentar con la gran cantidad de exámenes que innecesariamente le envían a hacer porque la empresa tiene que sostenerse económicamente. Empieza a ver cómo en Honduras hemos cambiado la agenda. Tenemos una agenda donde se debate, por ejemplo, el tema de la reelección. Es un tema que en el mundo real solo le interesa a Manuel Zelaya y a don Juan Orlando Hernández. Es decir, el pueblo hondureño tiene eso de la reelección como un elemento de debate o tal vez como un elemento distractor, pero no es un tema que va a trascender el interés cotidiano del hondureño. Sin embargo, uno en la medida que se enferma se va dando cuenta de que no basta tener los recursos económicos para ser tratado, que por ejemplo la Cruz Roja hondureña sábado y domingo está cerrado. Eso implica que usted no puede demandar una transfusión de sangre sábado y domingo porque simple y sencillamente no va a haber sangre. Y no basta que tenga el dinero y no basta que tenga el donante. Algo debería hacer el Estado para que el acceso a la sangre sea fluido en función del interés de salvar una vida. Otro tema interesantísimo, el de los insumos. Me decía un médico
de los que me atendió que los hilos para suturar una varices esofágica cuestan alrededor de 8.000 empiras. La gente que llega al hospital escuela enfrenta la realidad de que no hay hilos y que tampoco los pueden comprar. Entonces tienen que desangrarse y morirse. Yo me pregunto qué tan difícil sería para un país pequeño como este, 8 millones de habitantes, tener un excelente hospital o tener varios hospitales de primera categoría donde el enfermo sea atendido de acuerdo a su dignidad de persona. O el caso de las enfermeras. Dígame, qué trabajo más infame, qué apostolado el que hacen las enfermeras. ¿Cuánto les pagan? Las enfermeras están trabajando por rato en hospitales del Estado y después se van a trabajar en clínicas privadas a tratar con las miserias del ser humano. Y ahí es donde mira la cara humana, uno, en las enfermeras generalmente. Sangre, heces, esputos, a los olores de personas que no conocen y lo hacen con mucho cariño. O el mismo papel de las Fuerzas Armadas, que son un gigantesco banco de sangre donde tenemos que acudir todos porque no hay mucho donante en Honduras. Eso también debería ser objeto de reconocimiento y de organizarlo en función de que la oligarquía que maneja este país, pues perfectamente sea Estados Unidos o Europa, y algunos van hasta China a someterse a tratamientos sofisticados. Pero yo no creo que sea tan difícil en Honduras tener varios hospitales de primer nivel, hospitales donde la gente sepa que se va a hacer todo lo humanamente, todo lo científicamente necesario para poder salvar una vida. Entonces, por eso sostengo que en Honduras la agenda se cambió. Es decir, en lugar de estar debatiendo, por ejemplo, cómo se apoya a la Cruz Roja para que tenga un servicio 24/7, cómo se apoyan los hospitales privados para que tengan sus propios bancos de sangre, cómo no puedes, deja de ser tan complejo el hecho de que usted para tener acceso a una pinta de sangre tenga que perder todo un día y andar buscando un donante cuando de repente si no tiene el donante, pues simple y sencillamente está condenado a morir. Cómo se empieza a trabajar en un modelo adecuado de seguridad social universal que permita que el hondureño pueda tener la seguridad de que va a recibir el máximo esfuerzo del gobierno, del Estado, para restaurar su salud, o el hecho mismo de abordar temas que tienen que ver con cosas mucho más importantes de si don Juan se reelige o si don Mel Zelaya se reelige, porque igual se pueden reelegir y no va a cambiar nada en un país que tiene una agenda totalmente equivocada. Yo creo que en Honduras deberíamos estar hablando del tema de la reconversión tecnológica, por ejemplo, de la revolución educativa que tanto necesitamos. A mí me sorprendió que en el discurso del presidente de la República, instalando la Comisión de Reforma Educativa, dijese siguiendo el ejemplo de Morazán, héroe de la independencia, cuando todos sabemos que Morazán no tuvo nada que ver con la independencia. Ese tipo de errores retratan la sociedad hondureña como una sociedad que aunque viniese la inversión, nuestros niveles de formación técnica nos obligan a trabajar de aseadores o de vigilantes. Entonces, hay que trabajar en ese tema, hay que trabajar en el tema del Estado de Derecho. Antes de eso, abogado, porque todo este relato inicial, esa reflexión que hace usted, me pregunto aquí que crearon la figura del plebiscito, del referéndum, y que no se ha utilizado, sencillamente fue producto de lo que pasó en el 2009 y hasta este momento medio mencionan que podría utilizarse para este tema de la reelección. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si le preguntan a la gente qué quiere, Palmerola o un hospital bien equipado? ¿Por qué hubiera votado la gente? O ese montón de aeródromos que han formado y que no están en uso, Sí. y que no están en uso.
¿Qué era mejor? O por lo menos Crear no están en uso, hospitales. por lo menos no están en el uso correcto. Sí, bueno, me imagino, o para uso muy particular de quienes pueden o tienen ese privilegio disfrazado de lo que quieran. Era mejor antes que invertir en Palmerola. Y no es que no se pueda necesitar, pero no nos surge más un hospital. Como usted dice, ir a un hospital privado. Desde cuenta que la sangre la tiene que buscar usted y paga por ella. Y Bueno, usted paga un platal porque dice que hay que tratar esa sangre que a usted le costó un mundo hay conseguirla. una pinta de sangre O negativo, sangre rara, anda en el rango de 9.000 empiras. ¿De dónde la va a pagar una persona que apenas se sostiene con el salario mínimo? Pero fíjese qué interesante, con eso de las consultas populares. Yo siempre he tenido reservas respecto a esas democracias plebiscitarias, a esas democracias que le consultan a la gente, Ujú. especialmente en sociedades como la nuestra, que no son un modelo de civismo ni de cultura. Ni de Poncio instituciones Pilato, confiables tampoco. Poncio Pilatos hizo un plebiscito. Ajá. Preguntó, ¿a quién? ¿A Barrabás o a Jesús? No, la gente no vaciló. A Barrabás. Y le puedo citar muchísimos ejemplos de grandes próceres, como Bolívar, por Es ejemplo. grande, se acordó de ese plebiscito que lo hizo Poncio Poncio Pilato, Pilato. Barrabás o Hizo Jesús, y eso, la gente votó. ese plebiscito. Entonces usted mira Honduras, por ejemplo, en Honduras entre 1838 y 1840 tuvimos 10 jefes de Estado. Hoy la gente los aclamaba y posteriormente, días, semanas después, repudiaba a esos jefes de Estado. De 1838 a 1840 tuvimos 10 jefes de Estado. Solo los mexicanos nos han ganado cuando un personaje denominado Victoriano Huerta en 1913 le dio un golpe de Estado a un gran prócer mexicano, Francisco I. Madero. Huerta puso de presidente a Pedro Lascurain. Pedro Lascurain solo estuvo 45 minutos de presidente y después le entregó la presidencia al que dio el golpe de Estado, don Victoriano Huerta, que no le bastó con sacar del gobierno a Francisco Madero y al doctor Pino Suárez. Francisco Madero era graduado de Berkeley, era un verdadero intelectual, un hombre que honraba el gobierno de México, sino que los mandó a asesinar. Posteriormente, cuando viene la Primera Guerra Mundial, este señor Victoriano Huerta murió en una cárcel de Estados Unidos acusado de espía alemán. Esa es la historia, esa es la cultura política de la sociedad hondureña. ¿Sabe dónde se revela lo que es la sociedad hondureña? ¿Cuál es el espejo de la sociedad hondureña? ¿Cuál es la institución más representativa de la sociedad hondureña? Pues el Congreso de la República. Ahí encuentra usted diputados muy buenos, diputados regulares, diputados muy malos, pero ¿qué le producen? El día del choro, el día de la baleada, Sí. y una serie de disparates que usted se jale el pelo a veces. Bueno, Ah, sí, el Día del recién, Abuelo, yo mencioné porque se creó el Día del Abuelo y parecía el Día de Reinaldo Sánchez. sí, Y para que hicieran promoción de que andaba visitando y solo él salía. usted, por ejemplo, acaba de aprobar la ley de control de armas. En términos generales es una buena ley, pero tiene un artículo que dice que el arma debe portarse visiblemente. Yo hice el proyecto de la primera ley de control de armas y hacíamos énfasis en mantener no visibles el arma que se portaba. ¿Se imagina cómo se va a ver Tegucigalpa cuando muchísima gente ande el arma colgada, visible, Sí. porque algún mal entretenido, alguno que no conoce el tema, se le ocurrió que en esta ley es obligatorio la portación visible de armas? Vamos a parecer un pueblo del oeste. Sí. Entonces, ese tipo de disparates Y le el que no está reflejan. acostumbrado cuando mira una persona armada, más bien Ahí es un sí, se aparta. Sí. signo de alarma, Sí, ¿va? sí, sí. De atemorizamiento. Pero a alguien se le ocurrió esa innovación y pasó por el Congreso, seguramente lo van a tener que reformar recientemente, porque eso es de las burradas más grandes que he escuchado. Qué En interesante. ciertos países, por ejemplo en Texas, la cultura de ellos hace que usted ande el arma visible, colgando,
en un cinturón, porque es otra sociedad, pero nosotros debemos entender una cosa, debemos imitar, no debemos copiar. ¿Por qué andan mal a veces las decisiones en política criminal? Porque las copiamos de otros países, en lugar de imitar lo bueno. Honduras es diferente a Guatemala. Guatemala tiene un promedio de 10 linchamientos por mes. Honduras no tiene linchamientos. En Estados Unidos es casi corriente que un fulano inexplicablemente llegue con un arma automática y asesine en una escuela, en un centro comercial, a personas que no le han hecho nada. Tiene sus peculiaridades, Honduras tiene sus características también particulares. Entonces, en una sociedad esa donde vamos a consultar todo, terminamos metiéndonos en problemas. Si nosotros vamos a consultar todo, entonces ¿para qué tenemos Congreso? Supuestamente ahí están nuestros representantes. Pero hoy encontramos un problema más complejo con eso de la reelección. La gran pregunta es, ¿puede un Congreso ordinario reformar artículos intangibles? Basta con preguntarle a la gente, ¿quiere la reelección alterna o la quiere indefinida? Para que eso tenga efecto jurídico. Porque una vez que se emite el resultado del plebiscito y que el Tribunal Supremo Electoral, porque hay un tema que no se ha mencionado mucho, ese plebiscito lo hace el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que después de la experiencia del 26 de noviembre, la gente no quiere que el Tribunal Supremo Electoral maneje procesos de Si consulta la o procesos credibilidad electorales. era de cero, no sé cómo estará menos cero, qué, cómo. Entonces, el tribunal es el que va a manejar el plebiscito. Ajá, va el resultado, se lo comunica al Congreso, pero se lo está comunicando a un Congreso que es un Congreso ordinario, que no tiene facultades para modificar artículos pétreos. Eso solo lo puede hacer una constituyente. Y montar una constituyente solo para complacer a don Manuel y a don Juan, yo creo que es dispendioso. Yo creo que no es conveniente en función de que está usted en una sociedad donde la gente se está asfixiando por la necesidad económica. ¿Sabes cuál es el gran problema de los últimos 6 meses en este país? La falta de capacidad adquisitiva de la moneda. Ok, vamos allá. Solo quiero dos cosas. Aquí hay gente que me ha escrito, dice, imagínate, dice cómo está la cuestión de los hospitales hablando. Dice, usted fue un hombre de los que puede. Dice, no es millonario el abogado Raúl Pineda, no, Sí. no es millonario. Le pasa a muchas personas. El que tiene un poquito prefiere pagar un hospital público porque requiere atención inmediata. No necesariamente todo el mundo se va a quedar en un hospital público, pero cuando requiere atención inmediata, sin pérdida de tiempo, a veces por los equipos, hay exámenes que usted solo en clínicas privadas los puede hacer. Esa es una triste realidad en Honduras. Y lo otro, abogado, es, yo no entiendo con el tema esto de la reelección, que cómo la quieren. Es que estamos hablando de la reelección hacia futuro o estamos hablando del perdón y la legalización de lo que está en este momento. Porque lo que está en este momento debería tener un tratamiento muy aparte por la forma como se dio. Y yo entiendo que deberían de hablar de ese tema si esa es la prioridad del país hacia futuro. No componer lo que está, porque pareciera que lo que se quiere es buscar la forma como legalizar lo que quedó, como sea. Al La cosa es menos, ponerlo legal. al menos lo que se quiere es legitimar lo que pasó. Y de hecho El ya no está. problema es, y en esto hay mucha teoría. Perdonen, pero legítimo no. ¿Quién saca a don Juan Orlando de la presidencia? Ahí está metido y ahí va a estar. Sí, pero un día puede haber un cambio político en este país y ese día, si la fuerza política que asume el poder quiere deducir responsabilidades, perfectamente lo puede Ayúdeme, y hacer. usted es abogado. Pero este delito, porque este delito, ¿cómo se le llama? Traición a la patria. Traición a la patria. Entonces, ¿y este delito qué? ¿Prescribe o no prescribe? No, no No, prescribe. no prescribe. ¿La ley tiene efectos retroactivos o no las tiene? O sea, el delito se cometió. Mire, la Constitución no se interpreta como se interpreta la ley. La ley se interpreta y su efecto es a futuro. En la Constitución hay una fuertísima teoría que le dice que la Constitución se interpreta hacia el pasado y hacia el futuro como instrumento político. El hecho fundamental es que Honduras está pasando un momento muy difícil. La semana pasada nos declararon el país con menos desarrollo humano en Centroamérica. Somos el país con más inequidad, es decir, significa que de 10 hondureños, 6 no tienen trabajo, para citarle un ejemplo. Y los proyectos que
pretendíamos que iban a sacar adelante el país, por ejemplo, las zonas especiales de empleo, no funcionaron. El plan 2020 no funcionó. Aguárdeme un segundito, lo interrumpo. Me llama la atención una persona que me escribe acá y dice que la medicina es cara en todas partes del mundo. En mi país todo lo quieren de gratis. Señora, por favor, o señor, Lilian, dice que se llama la persona. De gratis. Es la salud. Estamos hablando que una pinta de sangre, si usted se enferma en Honduras, usted tiene que buscar esa pinta de sangre y tiene que pagar. Vea lo que tiene cada persona. Aún el que tiene, al que tiene incluso le va a costar, pero el que no tiene se puede morir. Ese es el punto. Todo de gratis. Y no le preocupa a usted que hay deuda política. No Que sabe, al político sí le dan dinero, a los partidos le dan ¿sabe cuál es dinero el y a los problema? hospitales no le van a ¿Sabe dar. cuál es el Increíble. problema? Que Honduras, siendo un país pobre, invierte más de su presupuesto en defensa y seguridad que en educación y salud. Sí, Ese es el gran problema. ese es el gran problema, pero que le dan dinero a los políticos como deuda. Le dan dinero al político, a los partidos por deuda, por hacer política que les gusta. Le dan aquí a iglesias, a falsos pastores, a pastores políticos, curas políticos. Aquí le dan dinero a un montón de gente. Esto, tener equipado un hospital, hombre, es un beneficio para todos, para todos. Y no se trata de gratis. Si usted paga lo justo, yo creo que cualquiera puede pagar. De hecho, paguen los hospitales. Las cuotas de hecho, recuperación. sí. El problema es que la Constitución dice que la salud y la educación son gratuitas. Y yo creo que tiene que ver con otro tipo de situaciones. Honduras es un país pequeño. Yo creo que hay cosas que no podemos hacer. Honduras no va a tener jamás el carácter de potencia nuclear, por ejemplo. Sí. Pero ni vamos a tener la tercera universidad más importante del mundo. Pero seremos tan mediocres que no podemos, por ejemplo, trabajar en un buen hospital. Fíjese que nosotros recién estaba leyendo un libro que me pareció tremendamente ofensivo. Plinio Apuleyo, Mario Vargas Llosa y Alberto Montaner dicen que la causa del subdesarrollo latinoamericano radica en un problema genético. Es decir, es un discurso racista. Así como nosotros decimos que ciertos grupos raciales no son afines al trabajo, pues nos están diciendo que genéticamente nosotros somos unos incapaces. Pero cuando usted revisa la historia, mira que hay etapas donde las sociedades hacen un despegue, un take-off, un gran salto cualitativo. Hasta 1848 se emitió una ley en Francia prohibiendo tirar el contenido de las vacinías por la ventana. Es decir, antes esas ciudades como París apestaban porque la gente tiraba los detritus por la ventana. Simple y sencillamente no había un sistema de alcantarillado y de letrinas. Hasta 1848 en Inglaterra se hace por ley obligatorio el uso del inodoro. Y la reina Isabel de Inglaterra dio 2 años para que los mendigos llegados buscaran trabajo. Llegados los 18 años, si no tenían trabajo, eran ejecutados. Eran sociedades bárbaras con las que algo pasó que las hizo desarrollar. Usted se pregunta, hace 40 años Vietnam fue arrasado por las bombas norteamericanas. Hoy Vietnam es potencia. Mire Japón, país al que le cayeron bombas termonucleares. Y es un país sin recursos, porque el negocio del desarrollo no es tener recursos, sino transformar recursos. Japón es un país carente de recursos. Honduras es un país que es el país que tiene más agua dulce en el istmo centroamericano y lamentablemente nosotros no aprovechamos ese recurso, solo usamos el 6%
del agua dulce que tenemos. Cualquier país, y le hablo, por ejemplo, de España, quisiera tener ríos como los que tiene Honduras, en las áreas que todavía están más o menos vírgenes, para poder ser generadores de energía eléctrica y venderle a otros países del área. Aquí lo que estamos queriendo es pagar la deuda que tenemos con los términos térmicos, dándoles Patuca 3, dándoles la represa Francisco Morazán. Ese tipo de cosas no las debemos hacer y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, en el sentido de que hay cosas que sí podemos hacer. Honduras pudiera tener el mejor hospital pediátrico de Centroamérica. Simple y sencillamente tiene que economizar, tiene que racionalizar el uso de un presupuesto de 2.600 millones de lempiras, de los cuales 40 y pico de mil van para el servicio de la deuda. Y si no, salir a pedir a la comunidad internacional. Hoy Honduras tiene una coyuntura política bien interesante. Los chinos continentales se están metiendo en Centroamérica. Nosotros nos quedamos con Taiwán. Bueno, hay que saber negociar con unos y otros para que en lugar de que nos hagan un estadio como lo hicieron en Costa Rica, que nos hagan un buen hospital. De hecho, un barco hospital pudiera resolver la crisis que tiene Honduras en materia de salud. Pero mientras en el Ministerio de Salud se estén dando las mismas prácticas nocivas de corrupción que se dieron en otros momentos, o donde se nombren comisiones, donde van a irse a investigar el trabajo que ellos mismos hicieron cuando intervinieron en el hospital escuela, por esa ruta no estamos llegando a ningún lado. Fíjate que me refiero a esto porque me parece interesante, es que hay que reflexionar sobre esto, lo que necesitamos todos los hondureños, todos, con dinero o sin dinero. Yo veo que hay gente que se molesta al tocar estos temas, siento que hay gente que es muy política o se molesta cuando le tocan a un político. Alguien me escribe aquí, el mentado Joche Villanueva anda queriendo que le den dinero para mandar a unos artistas fuera de aquí. Imagínense, pero para esto se da. Aquí gastan dinero en traer a alguien de afuera, aquí gastan dinero para condecorar a alguien porque metió un gol, aquí gastan de cuántas cosas hacen en el país. Y lo peor de todo, quiero insistir, dar dinero en deuda política, incluso a partidos de maletín, ¿Cómo nos vamos a enojar por eso? ¿Cómo no nos vamos a enojar? ¿Cómo no decir ese dinero debería desaparecer y dárselo a la creación de 1 o 2 hospitales que es necesario en el país? Es necesario. Siempre lo dije, más que aeropuertos necesitamos carreteras. Con los aeropuertos que están nos desenvolvemos. Es las carreteras, porque la gente viaja en vehículo, en transporte, más que aeropuertos, carreteras, y más que aeropuertos, hospitales. Esto es de decirlo, reflexionar sobre esto no debería de ser malo, ¿verdad? Pero por defender aquí cuestiones políticas hay gente que se enoja. Increíble. Pero analice un fenómeno. De Tegucigalpa a Ciudad de Panamá no hay una caseta de peaje. De Tegucigalpa a San Pedro Sula debe haber 3 o 4. Sí. Y se avecina un grave problema. Cuando usted viene del norte al sur, ya para entrar al Valle de Támara, la carretera está empezando a hincharse. Eso va a generar un problema tremendo y entiendo que la concesionaria se está haciendo la disimulada para resolver el problema que se va a dar en el corto plazo en ese sector de Támara y que todavía no hemos podido arreglar 5 kilómetros que están en la aldea de Flores y que cuándo vamos a terminar una carretera que en determinado momento le permite a usted desplazarse con rapidez, con fluidez y de repente va a encontrar un área que está como estaba hace 30 años esa carretera. Entonces, tenemos que ser exigentes y perfeccionistas en algunos temas. Fíjate que una persona me dice aquí que en Juticalpa los japoneses hicieron un hospital de primera y ni pide. Un gobierno amigo hace el hospital y el gobierno que le corresponde aquí mantenerlo no lo mantiene. Bueno, recuerda el fenómeno con el equipo donado al hospital escuela, que los mismos empleados lo dañaban para que fuesen remitidos los pacientes a laboratorios privados. Es decir, la salud no puede ser un negocio, pero usted puede efectuar una serie de labores
me parece excelente la idea de ese hospital de traumatología, pero que lo hagamos, que no se quede solamente en esa retórica donde tenemos En el discurso 6 proselitista. años de decir, vamos a hacer tal cosa, las cosas están cambiando. Mire, el fin de semana hubo 20 cadáveres en la morgue. En Brasil, muchísimo más grande y más poblado que Honduras, acaban de declarar una emergencia nacional porque tienen 29 por 100.000 muertes. Es decir, 29, aquí tenemos, según el gobierno, 40 y pico. Y la campaña es que en este país no hay violencia. Solo el fin de semana, 20 muertes. Ahí están los cadáveres en medicina forense. Y hoy no apareció una persona en el río Motagua, una persona, luego aparecieron una pareja, creo, envuelta en una sábana. Entonces, Ejecuciones, ¿no? Ejecución, estamos hablando de ejecuciones. Es fundamental que se creen grupos de técnicos que se encarguen de resolver exclusivamente problemas y que sean monitoreados adecuadamente. Ok, volvamos a esto, abogado. Resolver esos problemas, usted hablaba del problema del ingreso que tenemos los hondureños, pero aquí el problema toral en Honduras, el problema por resolver es legalizar el continuismo del presidente. Si usted se fija, el problema toral ahorita, la discusión, el problema toral que dice usted es algo que interesa a dos personas, al expresidente Zelaya y a don Juan Orlando Hernández. Ese es el problema principal en Honduras en este momento. ¿Cómo le resuelven eso de la reelección forzada que hubo en Honduras? Pero se están dando nuevas realidades. Mire, hace poco en un centro comercial se empezó a cobrar el parqueo. Antes usted entraba a ese centro comercial a un área y si no era techada no pagaba nada. El fin de semana los dueños de locales hicieron un balance y han perdido el 60% de su ingreso. Aparte de que la gente perdió su capacidad adquisitiva, el sistema económico es tan sensible que un pequeño detalle que implique ahorrarse algo genera desplazamientos de la economía hacia otros sectores. Entonces, si usted no lo puede arreglar con los hondureños, porque yo cuando veo a la Comisión de Educación, digo, estos personajes van a revolucionar la educación en Honduras. Y veo los resultados que hubo en salud. Sí, porque son las mismas personas que están en la policía, en todo esto. Sí. Es decir, digo yo, ¿por qué no traer expertos extranjeros? Pero expertos. Arreglar la economía de un paisecito modesto como el nuestro. Esto es un país pequeño. Darle salud a Honduras no es lo mismo que darle salud a China. Es decir, el mundo ha cambiado tanto que usted tiene, por ejemplo, 2.000 millones de personas en Facebook. No hay ningún país que tenga esa población. Esos son megatrabajos, pero trabajar con 8 millones de habitantes, darle salud, empezar a traer institutos técnicos extranjeros para que nos preparen para cuando vengan los inversionistas, si alguna vez vienen, y tengamos verdaderos técnicos. Vaya a ver esas ferias de emprendedurismo, compadre, eso le da lástima. Ir a ver cositas que en Valle de Ángeles le cuestan 15 lempiras, ahí le cuestan 50 lempiras. Yo solo recordaba en un viaje a Cuba que nos llevaron a una exposición de modernidades y jaboncitos, pasta de dientes, cepillos de dientes. Era conmovedor ver la incapacidad de producir algo. Entonces nosotros vivimos en una burbuja donde no partimos de una realidad concluyente, es decir, si no lo podemos hacer nosotros, pidamos a la ayuda internacional, porque hay países a los que les sobran buenos técnicos que nos vengan a arreglar el problema de la administración de los hospitales. Y mire el atraso que tenemos, usted está hablando de eso, estas ferias de emprendedurismo, de los emprendedores, leyendo el último libro de Oppenheimer y que cuenta la historia de Japón, de los robots, de todo lo que están innovando, de todo lo que hay. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, ¿nosotros qué somos? Y realmente nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros respecto a Japón, seremos aldea en el mundo. Respecto a Japón, la jornada de estudio obligatoria son 9 horas.
Sí. Pero me decía un amigo el sábado, la realidad es que son 13, me dice, porque los obligan saliendo de su jornada normal a hacer otros estudios. Lo mismo en Singapur, son los países. Esa es la revolución del conocimiento. ¿Usted comienza a dudar por los miembros de la comisión esa reforma educativa en el país? Pues ¿Qué especialidad tiene yo, el pastor Solórzano para el caso, y otras personas que aparecen por ahí? yo no- en un trabajo técnico se requieren otro tipo de liderazgos. Y conocer Es del tema. decir, ¿por qué fracasó la depuración policial? Porque se hizo sin tomar en cuenta a los buenos policías. ¿Por qué esto no va por buen camino? Porque no se tomó en cuenta a los líderes magisteriales, que hay muchos muy malos, pero hay algunos muy buenos. Y que usted debería empezar a hacer trabajos que le generan también una cuota de demagogia. Por ejemplo, escoger un departamento y decir, Lempira, con el proyecto Yo sí puedo, copiado de los cubanos, va a ser el primer departamento con 0 analfabetismo. Y ponerse una meta y ponernos a trabajar en eso. O empezar a trabajar en el tema de ambiental. ¿Va? El país está viendo que nuestros bosques están desapareciendo de una manera acelerada. O pensar cuando yo miro que descubren una plantación de 15 manzanas de marihuana, oígame, tiene idea de lo que son 15 manzanas de marihuana, con qué impunidad ha estado trabajando esa gente. Sí. Es decir, Son visibles, ¿no? trabajar Hablar de 15 manzanas no es un 15 patio, no manzanas. es un patio Sí, trasero. hombre, antes en nuestra juventud yo miraba que un fulano tenía sus 3, 4 plantas. Por cierto, hace 4 años fuimos a la Penitenciaría Nacional con un holandés y nos enseñó 4 plantas de marihuana que tenían sembradas dentro del penal. Pero ya pensar en 15 manzanas le da la idea de que la gente que se dedica a esta actividad está trabajando con la más absoluta impunidad. Complacencia, Sin colaboración de embargo, todo sin naturaleza. embargo, el discurso es otro. ¿Qué pasa en Honduras? Pareciera que hablamos de 2 Honduras. Yo creo que el Bueno, pero gobierno, don Juan Orlando identificó dos yo Honduras. creo que el gobierno, Identificó dos Honduras, y eso no yo se creo que pierda. el gobierno debe abandonar esa posición de estar a la defensiva. De estar a la defensiva y decir, no, todo se está haciendo bien. ¿Por qué López Obrador va a ser un buen gobierno? Porque se ha sintonizado con la necesidad del pueblo mexicano. En lugar de irse en un vuelo de lujo o en el avión presidencial, se va en un vuelo comercial. Lo que resulta ofensivo es que mientras la gente está utilizando malas carreteras, mal servicio de transporte, los líderes estén manejando aviones y helicópteros de lujo o estén transportándose en esas caravanas de camionetas Prado blindadas alquiladas, que resulta realmente ofensivo, especialmente porque en Honduras todavía no tenemos ese tipo de amenazas contra los dignatarios. Si aquí puede hacerse cualquier cosa y fuera de un insulto dicho desde largo, nada le va a pasar a un funcionario. Mire los miembros del tribunal que yo dije, esta gente no va a poder vivir en este país. Andan tranquilos. Y usted se termina acostumbrando a que lo insulte. Sí, sí, Es algo eso natural. No, ya, no. ya le repala. Sí. Entonces el país todavía tiene esas bondades, tiene esas noblezas. Pero va a llegar un momento en que la situación va a ser insostenible. Es decir, el problema del pandillerismo pernicioso se va a arreglar, se va a disminuir cuando tengamos condiciones de trabajo para el pueblo. Mientras 6 de cada 10 hondureños no tengan trabajo y los demás estén siendo mal pagados, el problema se va a mantener. Porque los hospitales están sobrecargados. Simplemente porque los que antes iban a una clínica privada, pues ya no la pueden pagar. Si una consulta de un especialista le cuesta entre 900 y 1000 empiras. Ahora, volvamos a esto, abogado. La prioridad en este momento en Honduras es tema reelección. ¿Cómo solventar el problema de haberse quedado en el poder del presidente? Ese es el problema actual. El problema de muchos funcionarios, diputados, es la investigación. La investigación desde los Estados Unidos. Dicen Estados Unidos,
hay tesis que dicen que Estados Unidos está creando oposición en Honduras para poner un gobierno opositor, pero de la misma línea de Estados Unidos. ¿Qué futuro le mira usted al país? ¿Qué va a venir con todos estos casos, Pandora? ¿Qué le espera a Honduras? Mire, hay que diferenciar algunas cosas. Primero, los norteamericanos son potencia e imperio. China es potencia, Rusia es potencia. Pero Rusia es una potencia con la economía de España, por ejemplo. Ninguno de esas dos potencias quiere incidir en las decisiones políticas que se toman en estos países. Los norteamericanos sí, porque son imperios. Y han generado un fenómeno bien interesante que es el de la judicialización de la política. Lula está preso, Kirchner probablemente vaya a la cárcel, Bueno, Correa está siendo acusado, pero hay un fenómeno bien interesante, inédito. A la gente no le importa si un político es corrupto. Lula está por corrupción, pero si fuese candidato, hubiese ganado. Y creo que las elecciones son en menos de 10 días. La señora Kirchner ha subido dramáticamente su popularidad a pesar de estar siendo cuestionada por una corrupción tremenda. Todos estos fenómenos no tienen nada que ver con la lógica, sino que son fenómenos complejos. Los norteamericanos tienen un problema en Latinoamérica y concretamente en Centroamérica. El informe de seguridad nacional del Departamento de Estado dice que si los norteamericanos no imponen su voluntad en Centroamérica y México, no tienen autoridad para imponer su voluntad en Siria, en Afganistán, en Irak, en Irán, en todo el Oriente, que es de mucho valor estratégico ahora, para solo quiero Estados que usted me Unidos. aclare. Cuando me dice eso, lo que pasó con Lula, efectivamente, que con muchos seguidores no están estando presos, la señora Cristina Kirchner que ha hizo un mal subido. gobierno, hizo un gobierno pésimo. Argentina no sobresalió. Viendo todo esto, ¿qué nos quiere decir? Somos pueblos mediocres, verdaderamente. O sea, nos dejamos ir por los discursos, no, con tal que nos caiga bien, o sea, de nuestro partido aceptamos la mediocridad para que nos ¿Sabe lo gobiernen. que pasa? Primero la gente está por el cambio, pero el cambio desencanta. ¿Qué va a pasar en Honduras? Bueno, algún día se va a ir don Juan Orlando. ¿Qué sigue? ¿Sigue algo mejor o sigue algo peor? El problema de que en Honduras no hay ninguna fuerza política, social o económica que pueda generar cambios en el gobierno. Aquí los cambios solo se van a dar por presiones externas. Ese es el primer punto que usted tiene que tener claro. Aquí Libre, ni el Partido Liberal, ni Narrala tienen la capacidad, en la situación en que están, para generar un cambio político en Y ese Honduras. cambio se va a dar con esto de ese diálogo y con el señor Garafuli, que se mira así, medio romántico, medio amistoso, y así, nada fuerte. Es Ese cierto que por ahí lo están diálogo utilizando. fue una bocanada de oxígeno, una inyección de vitamina B12 para el gobierno de don Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque eso le dio tiempo. Yo me pregunto, si ese diálogo se estuviese dando en la embajada americana, la situación sería diferente. ¿Por qué? Ya se sabe por qué, ¿verdad? Quien toma las decisiones en este país, que es un país intervenido para vergüenza de nosotros, este es un país intervenido donde nosotros vamos a preguntar a la embajada americana qué magistrados queremos, qué fiscal queremos, y donde ellos con el mayor descaro del mundo nos sugieren con mucha insistencia por qué ruta tomar la decisión. Ese diálogo no va a generar que aquí den una segunda vuelta. En cuanto toquen el tema de la segunda vuelta, el Partido Nacional se va a retirar y se acabó el diálogo. Aparte que es un diálogo de referéndum, tiene que ir al Congreso. Mientras tanto, el tiempo va pasando. El tiempo va pasando y el diálogo, que ya va a ser un año que estamos dialogando, no genera ningún producto. Yo no dudo de las buenas intenciones de las personas que están ahí, mucho menos del entusiasmo casi infantil del señor Garafuli, que aparece radiante con una sonrisa y que ya se siente el Henry Kissinger de Centroamérica. Pero los que están sentados ahí no tienen ninguna capacidad de decisión.
El día de mañana, don Juan Orlando Hernández dice, me sacan toda esa gente que voy a hacer un relevo, voy a poner otras personas, y se fueron sin pena ni gloria. Diferente que estuvieran sentados Zelaya, Hernández, Narrala y el ingeniero Luis Zelaya, y el panorama es diferente. Aquí va a haber un cambio electoral si se da una buena alianza de la oposición, que entiendo que pudiera ser Partido Liberal y Narrala. Pero si no se dan esos cambios y se mantienen las cosas como están, con una buena campaña, el presidente Hernández, si quiere, puede seguir en el poder, a menos que exista esa presión política externa, que es la única que lo puede quitar en 24 horas. Solo eso, solo una presión. Si don Juan Orlando quisiera quedarse, solo una presión externa lo quitaría. ¿Usted no cree en una revuelta? ¿Cree que el pueblo pasaría lo mismo a insultar por redes sociales? Unas cuantas protestas ahí de unos días en las calles y se queda. Hay un fenómeno interesante que sí, un grupo de amigos lo hemos estudiado. El fenómeno de la inevitabilidad. Le dicen a usted, no, sí, va a ser fraude, ahí se va a quedar. O lo he escuchado en San Pedro Sula muy frecuentemente. Le dicen, uy, hizo fraude, pero ahí está, así que hay que se quede. Dice. Es decir, el fenómeno de la inevitabilidad, que es consecuencia. ¿Sabe que eso que usted está diciendo, no sé si estoy entendiendo bien, mal necesario? Yo por donde me encuentro es que dicen mal necesario. O sea, no, pero es que si no estuviera, el país estaría peor. Es el único que solo Juan Orlando sabe gobernar, que solo lo están vendiendo como un mal necesario. Sí, claro, y como algo inevitable. Como algo inevitable. Algo inevitable. Es decir, Juan Orlando juega pelota con la oposición. Eso sí. Y fíjese que efectivamente. No, en eso sí. Los ha hecho con la oposición lo que ha querido. Yo no sé cuánto tiempo va a durar eso, pero probablemente el comentario, es decir, Libre piensa que en foros, con reunioncitas, va a votar a Juan. No, el presidente Hernández no lo va a votar ahorita ninguna fuerza política externa aislada, diferente a una mesa opositora. Quien sí lo puede sacudir es una fuerza política externa. Si se va a dar eso, no sé. Entiendo que esta vez lo va a recibir el presidente Trump, aunque no lo he visto en la agenda oficial. ¿Verdad? No, yo creo que si fuera así, si hubieran anunciado que se va a ver con el presidente Trump, le digo que aquí estuvieran en cadena permanente. Sí, pero sí, para un churrito le hacen una cadena y se la repiten. Si el día que se reúna con Trump, le digo que entiendo que hay un nacional en el país. Entiendo que como Trump está en Nueva York, entiendo que ahí quieren hacer una aproximación. Sí, sé que se va a reunir con el primer ministro de Japón, que va a reunir con otro tipo de personalidades. Pero entiendo una cosa, si la oposición no se une, aquí usted va a tener un presidente Hernández para mucho tiempo. Y si el presidente Hernández no cambia, porque el tiempo no es un recurso renovable, definitivamente la crisis económica de este país va a aumentar a niveles insoportables. Se me ve el tiempo, pero solo quiero esto. Presidente Hernández para mucho tiempo, pero las condiciones recientes con las que se reeligen no son las actuales. El Partido Nacional está unido en discurso, en la realidad no es el mismo partido. Mire, Rodolfo, yo he abogado de varios políticos nacionalistas y yo me sorprendo cuando les pregunto, bueno, ¿y esto de dónde viene que los están acusando? Y ellos dicen, para protegerse a nosotros, nos están acusando, nos están sacrificando, porque esos diputados que están ahí, otros del caso Pandora son responsables. Esos, desde el punto de vista, probablemente deberían estar presos por otras cosas, pero por eso de Pandora no tienen responsabilidad penal. El rol de ellos no es andar averiguando si el dinero que les mandan para la campaña es de origen limpio o no. Ese no es su rol. Ajá, pero ellos al mismo tiempo... Ellos, ninguno se atreve a hacer una crítica pública al presidente Hernández. Ninguno. Es decir, eso es
sorprendente, increíble. ¿Están convencidos que las cosas vienen de allá? El presidente Hernández de ejerce control absoluto en el Partido Nacional y en parte del Partido Liberal. ¿O ejerce control o supo vender miedo? Bueno, es que el problema de tener la gente acusada es, si con los míos hago esto, con ustedes que no son de mi grupo, que no son de mi facción, les puede ir peor. Entonces, hoy se gobierna con el temor. Abogado, se me fue el tiempo. Le agradezco mucho, abogado, y un placer tenerlo aquí. Gracias, la plática ha estado interesante, a veces un poco efervescente. Ojalá que la gente entienda que tenemos que cambiar de actitud. Si todos un poquito somos más responsables, más puntuales, más reclamadores de nuestros derechos, las cosas pueden empezar a cambiar. Gracias, el abogado Raúl Pineda con nosotros aquí en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. América Debate presentó